Damos gracias al Señor, amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Agradecidos al Señor porque podemos continuar creciendo en la gracia del Señor. Estamos estudiando ¿qué? La santificación del creyente. Muy bien. Y hemos entendido claramente, ¿verdad?, que la santificación es un proceso que Dios lo inicia después de la ¿qué? De la justificación. No dude, no dude, porque entender esas partes son vitales. La justificación precede a la santificación. Vamos a buscar un pasaje en las Escrituras, en 2 Corintios capítulo 7, 1, para que podamos descansar en algunas cosas. Vamos a ver varios pasajes en esta noche, pero vamos a tomar ese como referencia para el tema en esta noche, la santificación progresiva. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, venimos esta noche delante de tu presencia. Estamos seguros, Señor, que tú vas a obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios, Señor. Nada que no sea tuyo, de predicar tu palabra. Ministranos, háblanos, pon oído atento. Rompe todo aquello, Señor, que pueda estar impidiendo una comunión perfecta, de tal manera que podamos ser sensibles al Espíritu de lo que tú quieras enseñarnos y ministrarnos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén. Tomen asiento, mis amados. La semana pasada, el pastor Julio, de una manera clara, yo diría muy clara, los que sienten que de repente hubo muchos puntos que él tocó, vuelvan a escuchar, está en YouTube el tema, el Dios que santifica, y les va a dar mayor claridad posiblemente, pero una de las cosas que creo que son importantes que él tocó es que entendamos que si Dios nos sacó del mundo, no nos sacó para que sigamos igual. Así como libertó a su pueblo de Egipto, recuerdan que él tomó el éxodo, ¿no es cierto? Y que el éxodo sí nos gustaba, dijo, ¿no? ¿Por qué nos gustaba el éxodo? Porque eran historias. ¿Pero por qué no nos gustaba el Levítico? Porque eran mandatos, eran leyes, ¿no? Dijo que todos podemos estar leyendo una historia, viendo una novela, algo de ficción o algo que tiene argumento. Y ahí sí nos llama la atención y ponemos atentos, sobre todo las damas, decían, ¿no? Cómo la naturaleza humana se trasluce. Pero decía, ¿quién se va en el bus o en el tren leyendo la Constitución del Perú? Nadie, ¿no es cierto? Igualito acá, cuando se trata de ver los mandatos, las leyes de Dios, que son las que tenemos que cumplir. Dios no nos ha sacado, ¿verdad?, para que muramos en el desierto como hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado para ir a la presencia de Dios. Pero por supuesto que la presencia de Dios no podía entrar como sea. No podía entrar como estaban en Egipto. Salieron porque se dieron cuenta que la esclavitud que vivían ahí era terrible. Que estaban oprimidos, afligidos y clamaron a Dios en su angustia y en su desesperación. Y Dios los libró. Dios dice que se compadeció y vio a su pueblo y lo sacó de Egipto. Pero recuerdan cuando Moisés se presentaba cada rato donde Faraón le decía, deja ir a mi pueblo para que me adore al desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Dios no nos ha sacado también a nosotros del mundo para que, ya ahora me voy, ya no tengo pecado, ya Dios me ha limpiado y bueno, pues tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, el tema que vamos a ver esta noche es que hay algunas cosas que nos han hecho no entender claro ese propósito, ¿no? Han habido en la historia de la iglesia diferentes corrientes y con diferentes énfasis. Una de esas corrientes, por ejemplo, fue
el activismo, ¿no? Y de los cuales diferentes grupos religiosos de diferentes corrientes han querido aprovecharse y le han querido hacer creer al hombre que la salvación es por obras. Entonces han pensado que mientras más hacen, mientras más activos están, pues más se salvan. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que la salvación también es obra completa de Dios. Es obra completa de Dios. Pero y entonces es que no tengo que hacer nada. Entonces ahí surgió otra corriente. No, si ya todo lo ha hecho Dios, tú tranquilo. Y surgió la otra corriente que eran los pacifistas. No te preocupes. Los inactivos. Todo lo hace Dios. Sin embargo, aquí, ¿verdad? En la palabra encontramos unos mandatos de parte de Dios que a veces nos pueden hacer sopesar cuál es el equilibrio, cuál es la línea que Dios está mandando y cómo podemos cumplir las cosas que Dios ha estipulado. Una de las cosas que vimos cuando tú miras la vida del pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, es que Dios vio a un pueblo que estaba muy alienado por todo lo que había aprendido en Egipto. Un pueblo que no conocía a su Dios. Si ustedes leen con diligencia las Escrituras, van a ver que a los 3 meses nada más ellos estaban en Cades Barnea. Y de Cades Barnea ya podían mirar la tierra prometida. Pero por su incredulidad, Dios no los perdonó. Le dijo, todo este camino, esos 3 meses nomás, hermanos, 3 meses nomás, que no nos da de comer, que queremos carne, que en Egipto comíamos cebollita, que dónde están los ajos. El Señor dijo, este pueblo, le di maná del cielo. O sea, en su hambre yo les di maná, en su sed les di agua de la peña. Pero eran queja y murmuración, murmuraron contra Moisés y contra Moisés murmuraron hasta sus hermanos. Así que no se sienta mal, hermanos, si alguna vez usted escucha un chisme, un comentario de usted. Porque hasta Moisés y María, ¿no es cierto? Por eso le dio lepra a María. Comentaron de Aarón. ¿Acaso Dios puede hablar por Aarón nomás? ¿Por Moisés nomás? Todas esas cosas pasaron en 3 meses. Y dice que Dios dijo, este pueblo es pueblo que divaga en su corazón. Entonces, ¿cuándo viene que ese pueblo divaga en su corazón? Cuando no conoce a su Dios, cuando no sabe lo que su Dios espera o los propósitos que Dios tiene para él. Y Dios le dijo, por incrédulos no van a entrar. 40 años dieron vueltas en el desierto. 40 años sin entrar a poseer lo que Dios había prometido para sus vidas. Y estos niñitos que ustedes dicen que estos se van a morir, van a matarnos a nosotros y a nuestros hijos, esos niños son los que van a entrar y van a poseer la tierra. Porque en el desierto esos niños aprendieron a confiar y a creer en Dios. Esos que tendrían, porque eran los menores de 20, ¿no? Aprenderían a saber que Dios, con su poder y su fuerza, no los sacó para matarlos en el desierto, sino que los sacó para educarlos, para orientarlos. Así que, hermano, el tiempo, desde nuestra conversión hasta el tiempo en que estemos a la presencia de Dios, es un tiempo de formación en nuestras vidas. Es un tiempo para nuestro crecimiento y nuestra santificación. Sin embargo, aquí, en esta tierra, punto 1 de esta noche, no seremos perfectos, pero sí seremos perfeccionados. No seremos perfectos, porque a veces hay mucha frustración, ¿no? Cuando miramos que caemos y levantamos, que avanzamos 2 y retrocedemos 1, y a veces sentimos que no, esto va a ser imposible. Pero Dios, hermanos, no se cansa, usted no se canse tampoco.
Dios no se avergüenza de nosotros, de llamarnos sus hijos. Él nos ha comprado a precio de sangre y lo que Él espera es que entendamos y comprendamos que tenemos preciosas y grandísimas promesas para creer que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que estemos a su presencia. Amén. Entonces, primer punto, no seremos perfeccionados en esta vida. Hay una demanda de que no nos satisfagamos aquí y digamos, no, yo ya soy santo, ya diezmo, ya vengo a los cultos los sábados, no falto a mi escuela bíblica, llego puntual, no llego tarde, colaboro, traigo mi ofrenda de amor para la cajita, ayudo a misiones, pertenezco a un ministerio, como que ya, no. Que hemos dicho que uno de los primeros errores que fue en la corriente histórica, el activismo, pensar que por obras. Pero hermano, entonces no tengo que hacer nada de eso. No, tú no has sido salvado por obras, pero Efesios capítulo 2 dice que has sido también salvado para hacer buenas obras, pero ya no en tus fuerzas, ya no descansando en que eres tú, sino que el querer y el hacer, ¿quién lo produce? Dios por su buena voluntad. Amén. Entonces, ese pasaje que está en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas veces, hermanos, tiende a confundir o hacer pensar que es aquí, en este tiempo y en este proceso en que vamos a llegar a la perfección. Pero no, hermanos. Ahí la palabra perfección, y me pareció importante esto, que quiere decir teleitais, algo así en griego, no hablo bien griego, apenas hablo bien el español. Se deriva de otra palabra que en el griego quiere decir, ¿verdad? El fin, la meta. O sea, ahí cuando está tocando ese pasaje, no está diciendo que aquí vamos a ser perfectos, sino que la meta, el fin de la obra que Dios ha iniciado en nosotros es que cada día, tú y yo, ¿a quién nos debemos parecer? A Cristo. Entonces, tu termómetro, tu medida de crecimiento debe ser ¿quién? Cristo. Entonces usted esta noche, amados, haga un checklist a ver ¿cuánto se parece a Cristo? En su trato con el prójimo, en su trato con sus alumnos, en su trato con su esposa. Dice que Cristo amó a su novia, que es la iglesia, de tal manera que ¿qué hizo por ella? Se entregó por ella. Así que, ¿cuánto ama usted a su esposa? ¿Cuánto la ama? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y dice que por amor la esposa, ¿cómo tiene que estar en función a su esposo? Sujeta. No por él, sino por Cristo obrando en su vida, porque ¿qué mujer se sujeta a su esposo? Bueno, de repente yo nomás soy la media rebeldona. Pero si Cristo no obra en mi vida, hermanos, eso jamás se vería en mí. Pero esa es la obra de Dios. Entonces, nosotros debemos llegar a cumplir ese fin, esa meta. Entonces, cuando vemos este pasaje, ¿no? Y nos querramos turbar y decir, yo estoy años luz de lo que debo ser, y acá dice que yo tengo que ser perfecto como mi Padre es perfecto. Tengo que pensar en que este es un proceso de desarrollo, de crecimiento. Por eso en esta noche estamos teniendo la clase de que la santificación es un proceso, ¿verdad?, que va en progreso. Yo estoy segura que cuando usted se mira
10 años atrás y usted se ve ahora, usted se da cuenta de lo mucho que ha cambiado. De que no es todo lo santo o perfecta que debería ser, pero si evalúa con sinceridad, con honestidad, va a ver que hay muchas cosas en las que usted ve la obra del Señor en su vida. Entonces, es muy importante que entendamos que es el deseo de Dios y es una obra del Señor. ¿Recuerdan el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23? ¿Recuerdan? Que vimos la semana, que el pastor Julio nos explicó la semana pasada. ¿No? Y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz que nos justificó, el mismo Dios que produjo en nosotros la regeneración, que nos produjo por medio de su espíritu oír el mensaje eficaz del evangelio, el mismo Dios, ¿verdad?, que obró en nosotros la vida nueva en el espíritu, el mismo Dios dice, os santifique por completo. O sea, la obra de la santificación es de Él. Sin embargo, a diferencia de la justificación, nosotros vamos a ver otros textos que van a complementar cómo se da este proceso. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, cuando dice todo nuestro ser, está hablando de nuestra parte anímica. ¿Qué es nuestra parte anímica? Pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Verdad? Cuando dice la parte del alma. Y cuando dice el cuerpo, lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que hablas, lo que olfateas, lo que hueles, lo que agarras. Por eso a los niñitos les hacemos cantar, ¿no? Cuidadito las manitos lo que hacen, ¿no? Entonces, todas esas partes tienen que ser santificadas. Mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de oír, ¿qué escucho? Cuidadito los ojitos, lo que ven, ¿qué estamos viendo? Dicen que muchas cosas a nuestra vida, a nuestra alma, entra por los ojos. La vanagloria de la vida entra por los ojos. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me acuerdo que el pastor Julio decía, ¿no? Ustedes, cada uno de ustedes que están siendo santificados, son santos como el Señor es santo, ¿cuántos están amando a su prójimo? ¿Cuántos ya no están discutiendo, no? Porque él hablaba de que la ira de Dios es una ira controlada, pero la ira del hombre en quien no habita Dios es para muerte, ¿no? Es para muerte. Pero ese Dios que nos ha librado de la condenación quiere que ahora todo lo que Él hace por medio de su Espíritu en nosotros obre para nuestra, ¿qué cosa? Santificación. Y eso es bien, bien importante que sea entendido, hermanos. El Señor nos ayude en esta noche. Amén. Entonces, cuando vamos a 2 de Corintios, que es el texto que hemos leído en esta noche, capítulo 7, dice, así que, teniendo todas esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, ¿cuál es la promesa más grande que Dios nos ha dado? Su Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Su Espíritu Santo en nuestra vida. Y el desafío de que ahora somos morada de Dios. ¿Para qué salía el pueblo de Israel? ¿Para qué salía? Para adorar a su Dios, ¿verdad? Para alabarlo, para glorificarlo. Y en ese tiempo, simbólicamente, lo que ahora somos nosotros, ¿qué cosa fue? El tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo había un lugar santo y había un lugar santísimo, ¿no es cierto? Y el lugar santísimo, cuando era la misma presencia de Dios, si entraba alguien que tenía, aunque sea una sombra o atisbo de pecado, muerto. Y nadie quería entrar a sacar ese muerto porque moría también, así que entraba con su pitita en el pie. Iba sonando, mientras sonaba sabrían que estaba en pie. Pero si no sonaba, hermano, jala la pitita y jala el muerto.
Hoy, por la justificación, por la fe y por la obra que Cristo ha hecho, nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados y podemos venir al trono de la gracia. Tenemos acceso al Padre. Pero ¿creen ustedes que Dios no espera que se comience a ver esa obra que Él ha hecho en nosotros? No, acá dice claramente la parte que nos toca. Hasta aquí hemos dicho que Dios ha hecho todo. Pero así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ahí viene nuestra parte. ¿Qué dice? Limpiémonos, barramos esas áreas de nuestra vida que sabemos que están mal. No ocultemos, vengamos ante la presencia de Dios y confesemos: Señor, tengo este mal carácter. Padre, reniego por cualquier cosa. No tengo paciencia, Señor. Soy demasiado celosa, Señor. Soy demasiado desconfiada. Ayúdame, Padre, limpia esta área de mi vida. Soy ociosa, Señor, limpia esa área de mi vida. Señor, paso horas y horas con el celular, libérame. Limpiémonos. Ahí es donde tú, ¿cuál es la parte que tú y yo tenemos que hacer? Confesar nuestras debilidades, que le llamamos así para que suene bonito, pero son nuestros pecadazos, para que Dios obre. Nos gusta cantar porque sé que está sobrando, ¿no? Pero Dios está obrando en la medida que tú vas pidiendo. Recordemos lo que hablábamos, prediqué acá, que tenemos que pedir constantemente al Señor, ¿no es cierto? Tenemos que pedirle a Él en el nombre de Cristo que comience a hacer esa buena obra en nosotros. ¿Por qué? Porque pedís y no recibís porque pedís mal. Porque si vas a estar pidiendo: Señor, yo quiero ir un viaje a Hawái, quiero estar aquí unas vacaciones en Dominicana ahí con mi coco y una palmera, eso, ¿tú le pides eso? ¿En qué te santifica? ¿En qué te santifica? Pero eso es a veces lo que pedimos, ¿no? Pedimos vacaciones, pedimos ropa nueva, pedimos santificación. ¿Eso en qué ayuda a nuestra santificación? Limpiémonos, dice, ¿no? Limpiemos nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Pidamos eso al Señor. Yo, por ejemplo, siempre le estoy pidiendo al Señor que me ayude a bajar de peso, porque sé que es pecado. Porque tengo que limpiar eso de mi vida, que me dé el dominio propio para tener cuidado que como, que no como. Por ahí dicen: ay, sí, Señor, ¿verdad que sí? Porque tengo que cuidar mi cuerpo, porque es templo del Espíritu, es morada del Espíritu. Yo tengo que saber, sinceramente, lo que Dios demanda de mí, porque así el Dios de paz podrá santificarme, porque yo pongo mi parte. Entonces, eso es bien importante. Nosotros tenemos que entender el perfeccionamiento no como algo que vamos a alcanzar aquí en la tierra, no como algo que vamos a lograr aquí, sino que el proceso de santificación nos va a hacer lograr ese fin, nos va a hacer llegar a esa meta, a ser como nuestro Padre que es perfecto. Y ese es el pasaje que Jesús dijo en Mateo 5:48. Porque tenemos que estar claros, hermanos, aquí en la tierra no hay quien no peque, ¿sí o no? Desde Salomón, hay un pasaje, Primera de Reyes 8:46. Amén. A ver, ¿quién me busca Primera de Reyes 8:46? Y alguien me busca Proverbios 29 y alguien me busca Eclesiastés 7:20. ¿Ya? ¿Qué dice Primera de Reyes 8:46? Amén. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airados contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Amén. Entonces, ya que no hay ser humano que no peque. Todos, hermanos, ya no somos practicantes de pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque si no sería imposible lo que estamos compartiendo en esta noche. Partimos de la verdad de que es Cristo, por medio de su obra, de su sangre preciosa, nos ha limpiado, y que por medio de su Espíritu nos revela toda verdad y toda injusticia que hay en nosotros. Dice: Él os revelará todas las cosas. Él os enseñará. Entonces, pero
¿quién confirma todas estas cosas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. A veces nosotros queremos entrar al proceso de la santificación solo orando. No, hermanos. Hermana, pero ¿cómo dice eso? Si estamos en el culto de oración. Sí, ese es un 50%. ¿Cuál es el otro 50%? Conociendo la palabra. Porque ahí yo sé los mandatos. O sea, yo puedo orar mucho, pero si no sé lo que Dios espera de mí. Pero cuando conozco su palabra, oro en base a la palabra. El Señor dice que no os enojéis. Amaos los unos a los otros. Bendecid a quienes os maldicen. Y a veces no podemos bendecir a quienes nos maldicen o nos tratan mal. O pueden. A mí se me hace difícil. Yo me tengo que meter en oración con Dios. Pero primero tengo el conocimiento de que eso requiere Dios de mí. Hay gente que quiere orar y orar. Y sí, hermano, 2 días de ayuno y oración para que el Señor me cambie, me transforme. Pero no te puede cambiar y transformar en ignorancia. Te tiene que cambiar y transformar en conciencia de que la luz de la palabra te alumbra y te hace ver lo que falta en ti. ¿Por qué creen que el Señor, cuando vio que Moisés subió al monte, ¿no es cierto? Y se fue a orar, Moisés, a hablar con Dios, a pedir dirección, guianza, porque ellos decían, no, esto es terrible, sube tú, habla y ven y dícenos qué cosa quiere Dios de nosotros, porque es terrible la presencia de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, no queremos ser confrontados con cómo está nuestra vida. Muchos sabemos que tenemos que perdonar a alguien y no lo hacemos. Pero Dios te va a seguir hablando hasta que después no te hable y te dé un cantazo, porque si eres hijo te corrige. ¿O no? Tus hijos hacen una, hace 2 y le dices, no hagas eso. En la siguiente llevas, porque tienes que quitar eso de tu vida. Entonces a veces Dios trata así con nosotros. Porque, miren hermanos, no me digan que ustedes son más santos que Pablo. Porque ¿qué decía Pablo? Yo traigo en mi cuerpo, ¿qué traía en su cuerpo Pablo? Las marcas de Cristo. O sea, que Dios me ha dado, me ha dado. Eso decía Pablo. Que Dios me ha dado. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. He naufragado, me han azotado. ¿Ustedes creen que qué estaba haciendo ahí el Señor? Indiferente. Ay, a pobre Pablo lo estaban flagelando, azotando. ¿Y Dios dónde estaba? No. Dios sabía que ese era un proceso que le haría ver a él algo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo fui bien rebeldona, hermanos, hasta mi tercera operación. Después de mi tercera operación yo también me agarraba mi cicatriz y decía, Charo, pórtate bien, porque si no, Dios te pela, porque si no aprendes a las buenas, a las malas aprendes. Porque hay cosas en nuestra vida que van a salir, hermanos, cuando comienzas a entender y a meterte en Dios. Amén. Así que no hay hombre que no peque. ¿Qué dice Proverbios 29? Amén. ¿Quién puede decir? Yo no. Conmigo no ve el mensaje de esta noche porque yo estoy recontra limpio. Me he bañado con no sé qué jabón, Bolívar será, pues porque los otros jabones solo perfuman, pero que el que desinfecta y tiene un poco de cloro es jabón Bolívar. Pero esa no es. A veces estamos muy bonitos por fuera, pero por dentro hay tanto resentimiento, odio, envidia, celo, codicia. Esas son las cosas que debemos, límpiate. Por eso dice, limpiémonos. Reconozcamos que eso está dentro de nosotros, algún deseo insatisfecho y que está ahí haciendo ebullición en nosotros. Amén. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, estoy limpio? O sea, la perfección aquí y en esta vida no hay. Lo que hay es un proceso progresivo de santificación, en donde vamos cada día limpiándonos, renovándonos, conociendo la palabra y orando. Una vez que tú tienes conocimiento de ese pecado, rodillas, oración. Pero no te puedes poner a orar y ayunar y decir, Señor, cámbiame, transfórmame. ¿En qué? Si no tienes todavía ese conocimiento. Por eso, ustedes saben, nosotros somos de un movimiento pentecostal. Yo me acuerdo a mis primeros años, era jovencita pues, pero yo doy gracias a Dios, hermanos. Yo doy gracias a Dios
que nos llamaban a orar y a ayunar, pero teníamos un pastor que también nos hacía estudiar la palabra. Nos hacía estudiar y estudiar la palabra. Después vino uno otro que era más fuego, 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 pero ya el otro nos había dejado con esa, porque teníamos misioneros. Los primeros años en la Iglesia de Dios Pentecostal teníamos mayormente misioneros. Y nosotros queríamos ya ser como los hermanos que oraban y las campañas de sanidad, de milagros. Eso queríamos. Pero primero teníamos que estar obrando, ¿no? Ese proceso de santificación. Nosotros somos una promoción. Julio, el hermano que está en el norte también, por allá en Brasil, Emilio, ¿verdad? Casi todo ese grupo estamos en la obra del Señor y hemos estado muy comprometidos con estudiar la palabra. Samuel Rubiños, mi esposo, varios, éramos como 12, que Dios nos tocó, bastante jóvenes, y nos metimos en oración y nos comprometimos con el Evangelio, salíamos, hacíamos campañas evangelísticas, íbamos de un lugar a otro, y algunos no nos sentimos satisfechos, necesitábamos saber más, como Julio, como Emilio, que ya ellos salieron, se quisieron ir como misioneros, y yo dije, yo no voy a ir hasta allá, yo me voy acá nomás, y acá me vine, y acá me quedé en Pachacamá, y para la gloria y la honra del Señor, siempre siento, hermanos, que siempre me falta más, me falta más. Ha habido veces en que yo he terminado de predicar acá con ustedes y aparentemente todo bien, y he llegado a mi casa y me he puesto a llorar y he dicho, Señor, ¿cuánto me falta? No lo hice bien, debí estudiar más, debí prepararme más, porque siento en mi corazón que el proceso que Dios quiere hacer en tu vida es que llegues, que estés asido, anhelante, deseoso de lo que Dios tiene preparado para ti. Dice que a cada uno Dios nos ha creado con un propósito, con una meta gloriosa, para traer gloria y honra a su nombre. ¿Tú no quisieras cumplir esa meta en tu vida? Si tú has sido creado y has sido hecho para ir de gloria en gloria, aleluya. De gloria en gloria, para que la vida de Dios sea vista en ti y de tal manera que los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si no se ve eso, entonces hay cierta frustración por eso, ¿no? Como que a veces dicen, no, ya no voy a ir a la iglesia porque sigo siendo lo mismo. Pero no, Dios te dice en esta noche, yo he comenzado una obra en tu vida. Y lo que tienes que hacer es perseverar en la oración y en la palabra. Y dejar que el Espíritu Santo siga penetrando. No presentes tus miembros al pecado. ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? ¿Quién lo tiene? Léalo. Ciertamente, ¿qué? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, que no sean tus debilidades ni tus fracasos lo que hagan estar mirándote y diciendo, no, ya tiro la toalla. No. Jesús le dijo a sus discípulos en el Nuevo Testamento, oren. Mateo 6, 11 y 12. Lo primero que le hace cuando les enseña a orar, ¿qué les dice? El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras ofensas. Esa es la actitud con que tenemos que venir cada día a Dios. Perdónanos, Señor, por no haber ejecutado las cosas en la magnitud de lo que tú esperabas. Perdóname, Señor, porque no hice el devocional que me tocaba hacer o porque no leí tu palabra. Primero es una palabra de perdón diario. Jesús nos dijo una vez, todos los días. Esa es la parte de tu clamor. Todos los días debe estar presente esa conciencia, hermanos, que todavía no somos lo que debemos ser y que cada día debemos anhelar caminar hacia ese proceso de parecernos más a Cristo. Amén. De ser cada vez más como Jesús, de perdonar como Jesús perdonó. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando podemos enseñar a las personas sobre el proceso de la vida cristiana y decirle, no te preocupes, hermano, Dios te perdona. No, tenemos que enseñar bien. Sí, Dios nos perdona, pero si hay arrepentimiento.
Dios nos perdona si hay conciencia de pecado. Y si hay conciencia de pecado y sabemos, limpiémonos. Vengo a ti, Señor, límpiame de esto, límpiame de aquello. Amén. Dice 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 13, la lectura de esta noche. Por lo tanto, ceñid vuestro entendimiento. Ceñid vuestro entendimiento para la oración, para la acción. Tenemos que hacer las cosas que hacemos en plena conciencia, que no obramos en nuestras fuerzas, sino en las del Señor, y que no es en nuestro propio conocimiento, sino es en su voluntad. ¿No? Cuando tú te sujetas a tu esposo, cuando tú obedeces a tu esposo, y sabes que no lo harías en tus fuerzas, sino que lo estás haciendo en las fuerzas del Señor. Lo estás haciendo en la voluntad de Él, no en tu propia voluntad. Porque has entendido y has comprendido que tu obrar, que tu actuar tiene que ser conforme la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios son mandato para nosotros. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y para que cumpliéndola yo, la cumplan ustedes. Cuando un padre corrige a su hijo y no sigue la psicología de este mundo, que mi hijito, que esto, que así dicen, y más bien sigue los mandatos de Dios, instruye al niño en su camino, para que aun cuando sea viejo no se aparte de él. Corrígelo en sus malas actitudes, corrígelo en sus malas crianzas, fórmalo de tal manera que sea respetuoso, honre a su papá y honre a su mamá. Estás obedeciendo un mandato de Dios. No hay cosa que a mí me haga más sufrir, hermano, cuando yo veo a un niño que le jala el pelo a su mamá, le da de cabezazos, le patea, y la mamá dice, ay, pórtate bien, hijito. Y yo digo, Señor, si esta madre supiera que le está cortando la vida de su hijo. Sí, hermano, esto es serio. Una de las cosas que a mí más me preocupa es eso. Y yo por eso a las mamás, aún cuando era maestra de niños no creyentes, ¿no? Y por ahí está Susana. Yo siempre le decía a la mamá de mis alumnos, la mamá de uno de mis alumnos fue cuando yo era maestra acá en el Suizo. Le decía, no, usted tiene que corregir al niño, usted tiene que hacerle así. No puede usted, porque usted quiere que su hijo llegue a viejo. ¿Quién, mamá, te va a decir, no, yo quiero que se muera ahorita mi hijo? No, sí, por supuesto, hermana. Dice, el niño que honra a su padre y a su madre tendrá largura de años. Es el primer mandamiento con promesa. Efesios, capítulo tal y con todo. Así es que usted póngale la firma. ¿Quiere que llegue a viejo? Corríjalo, instrúyalo, que sea bueno. Y gente incrédula, hermanos. Gente incrédula hacía caso de esa promesa. Entonces el padre, que es creyente y no corrige, no instruye a su hijo como lo debe hacer, imagínese si eso hace el incrédulo. Ahora el padre que es creyente y no lo hace, juicio. Así que, hermanos, dice, sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis. Ay, pero ya yo estoy mejor que el año pasado. Ahora ya no grito tanto, grito menos. No os conforméis. En esta vida nunca podemos sentirnos satisfechos. Ah, ya estoy mejor que el año pasado. No, ahora voy un poco más seguido a la iglesia. ¿No dice? Sed santos como yo soy santo. O sea, tu límite, tu estándar, tu valla, como le quieras decir, ¿quién es? Dios. Cuando yo miro ese estándar, cuando yo miro esa valla, me tiro al suelo, pues, hermano. Porque ni siquiera he atinado a levantar cabeza. Y digo, Señor, misericordia, ¿cuánto? Dice, completamente, dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
Teníais. Ay, que antes eras celosa, que no parabas de llamarle, que lo estabas marcando en la mañana, a mediodía, por la noche. Ya no puedes tener esa actitud. Ya no puedes ser así. Ya no puedes vivir pegada al teléfono. ¿Cómo es posible que estés mirando tu celular mañana, tarde y noche y no estés mirando tu Biblia mañana, tarde y noche? ¿Cómo puede ser posible? No, hermana, yo estoy viendo la noticia de lo que pasa en Israel. Está bien. Ora, pues, pero mira, ves la noticia solo de chismosos si no has orado por Israel. Mayor condenación tiene, mejor los que no saben. Porque si sabiendo no oras y no intercedes, mejor no veas las noticias, mejor no veas las noticias. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Se dan cuenta? Tiene que ir oración y conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando no conocías, Dios te justifica, Dios te perdona. Pero cuando ya conoces, cuando ya sabes y simplemente ya es rebeldía. Porque no quieres obedecer. Ya no puedes. Es fuerte la palabra, hermanos, pero la santificación no es sencilla, pero estamos llamados a crecer en la gracia del Señor. ¿Saben? Yo oraba antes de venir acá y lo único que le puedo decir, que Dios no desecha. Que si Él te ha comprado con la sangre de su precioso Hijo Jesucristo, no te va a dejar como estás. Va a trabajar en tu vida para que tú llegues a ese fin, a ese meta para lo cual Él te ha llamado a este Evangelio Santo. Ese Dios que es santo te va a santificar cada día más. Pero Él dice, ya no sigas igual, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Él va a seguir obrando. Él va a seguir trabajando. De repente ya hay cosas externas que han salido, pero todavía hay orgullo. Conmigo Dios sigue trabajando con el orgullo. Antes, cuando mi hija me llamaba la atención, ay, me decía, mamá, ¿eso es orgullo? Yo le decía, me molestaba, ¿no, Emily? Pero ahora bajo la cabeza y digo, uy, todavía hay. Hermanos, de repente es egoísmo, ¿no? Ay, ¿por qué te compraste y a mí no me compraste? Ay, sí, vamos a ir donde tu mamá. ¿Y a mi mamá cuándo vamos a ir? A veces hay egoísmo en nuestro corazón. A veces hay egoísmo. Y a veces es mucho el egoísmo. Pero cuando actuamos como Dios quiere que actuemos, Él nos da la victoria. Amén. Él nos hace que las cosas imposibles sean posibles, gloria al Señor. Él nos hace que a su tiempo tú veas el fruto de tu aflicción, el fruto de tu humillación, el fruto de tu renuncia. Él se glorifica en tu vida, aleluya. De repente te falta valor, de repente te falta fe, de repente te falta amor por tu prójimo. Yo no sé lo que pueda hacer, pero sé que el que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay un teólogo muy conocido que tiene un gran pensamiento, él se llama John Murray, y tomé este pensamiento de él, también lo toma el doctor Wayne Grudem, y dice, en verdad, cuanto más santificado está un creyente, más conformado estará a la imagen de su Salvador. Tanto más debe estar en contra de cada falta de conformidad con la santidad divina. Cuanto más profundo sea su percepción de la majestad de Dios, tanto más intenso será su amor por Dios, tanto más persistirá su anhelo por alcanzar el premio de su alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Tanto más consciente será de la gravedad del pecado que permanece en él, y tanto mayor será su aborrecimiento del mismo. ¿No fue este el efecto de todos los siervos del Señor
que están cada vez más cerca de la revelación de la santidad de Dios. Hermanos, cada siervo de Dios que se ha podido desarrollar ha entendido esto. Mientras más cerca, mientras más conocimiento de Dios, más luz para sus ojos y ven más su oscuridad, ven más su alejamiento de Dios y quieren cada vez más acercarse, cada vez buscar más la conformidad al Señor. ¿Saben? En Isaías capítulo 6, verso 5, cuando Isaías era el que le decía, este pueblo no conoce a su Dios, hasta el burro conoce dónde está su establo, el buey conoce dónde está el establo del Señor, pero este pueblo no tiene conocimiento de Dios. Cuando estuvo frente a la presencia de Dios, él no miró a nadie, él dijo, soy hombre inmundo de labios, soy un pecador, y siendo lo que soy, han visto mis ojos al Dios de señores, al Rey de reyes, han visto su majestad, y no vio a Dios, vio los bordes del manto, del vestido del Señor. Entonces vio lo que él era. Dice, ay de mí, porque estoy perdido, soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Por tanto, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. O sea, yo no sé, hermanos, cómo tú estés viviendo ahora. Yo no sé cómo esté tu comunión con Dios, pero hay un llamado profundo de Dios a volver al camino de la santidad. Sin santidad, como decía el pastor Julio la semana pasada, nadie verá a Dios. O sea, no podemos decir, no importa, porque no es por obras, es por gracia y Dios ya me ha salvado. Si fuera así, ¿verdad? Si sin santidad pudiéramos ver a Dios, cualquier impío se salvaría, dijo, ¿no? Interesante. Vuélvanlo a escuchar. Él ha hablado cosas muy profundas la semana pasada y creo que entenderlas todas yo lo he entendido cuando yo lo he escuchado por segunda vez. Porque él ha dicho muchas cosas muy profundas. Pero sin santidad nadie verá a Dios. El ser cada día y el buscar ser cada día más como Dios no es una opción, es una demanda de Dios para nuestra vida. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Obra en mí, sigue obrando en mis hermanos y en mis hermanas, como lo has venido haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.